Bienvenidos, mi nombre es Gustavo Bianchi y esta es la parte 4 de la clase introductoria al lenguaje de programación Python de la materia Algoritmos y Programación 1. Para seguir adecuadamente esta presentación, es necesario que haya instalado en su computadora una versión superior a la 3.6 del intérprete de Python. Si no lo ha hecho, encontrará en la parte 1 de esta clase de introducción cómo hacerlo. En esta presentación veremos las instrucciones iterativas for y while, que nos permitirán repetir un conjunto de acciones dentro de nuestro algoritmo. Nos concentraremos en entender las diferencias que existen entre estas dos instrucciones, para así hacer un uso adecuado de cada una, según la situación a resolver. Analizaremos cómo y cuándo usar un ciclo while. Hablaremos sobre la función range, que es fundamental para el uso del for en determinados casos. Y por último, analizaremos cómo y cuándo usar un ciclo for. Iterar significa realizar cierta acción varias veces. En el caso de un algoritmo, deberíamos ser más específicos, diciendo que las estructuras de control iterativas nos permitirán ejecutar un conjunto de acciones un determinado número de veces o mientras una condición sea verdadera. En Python tenemos dos instrucciones de tipo iterativas, for y while. Recordemos que for significa por o para, y while mientras. Es importante entender la diferencia que existe en el uso de ambas, para aplicarlas adecuadamente según el caso. Deberíamos usar un for cuando necesitemos recorrer una secuencia de elementos y por cada elemento de la secuencia ejecutar un conjunto de acciones. En este caso, conocemos de antemano cuántos ciclos debemos realizar o cuántos elementos hay en la secuencia. En cambio, deberíamos usar un while cuando no sabemos cuántas veces debemos ejecutar un conjunto de acciones y por lo tanto desconocemos cuándo sucederá el evento que producirá que la condición del while sea falsa. Por eso, las acciones se volverán a ejecutar mientras la condición es verdadera. Como vimos, las acciones del while se ejecutarán repetidamente siempre que la condición sea verdadera, siendo importante asegurarnos que al menos una de las acciones dentro del ciclo en algún momento produzca que la condición del while sea falsa. Entonces, cuando la condición del while sea verdadera, se ejecutarán las acciones que se encuentren en el mismo bloque de ejecución, o sea, dentro del while. Una vez ejecutadas, se volverá a evaluar la condición. Si nuevamente la condición es verdadera, se volverán a ejecutar las acciones. Así repetidamente, hasta que la condición sea falsa. Cuando lo sea, no se ejecutarán dichas acciones y el flujo del programa continuará con la ejecución de la instrucción que se encuentra a continuación del while, pero fuera de este. En el ejemplo planteado, se solicita al usuario el ingreso de un número, repitiendo esta acción hasta que el número ingresado sea igual a 0. Al finalizar, se debe mostrar el total resultante de acumular la suma de los números ingresados. En este ejemplo, es claro que no sabemos en qué momento el usuario ingresará 0. Podría ser que el usuario ingresara 0 en la primera solicitud, por lo cual la condición del while será falsa y por lo tanto no ingresará al ciclo. O podría ser que recién al tercer ingreso el usuario ingrese un 0. Por lo tanto, la condición será verdadera en las dos primeras evaluaciones de la condición y no ingresará al ciclo en la tercera evaluación. Es importante entender que dentro del while debe haber al menos una acción que asegure que en algún momento su ejecución producirá que la condición del while se vuelva falsa, y de ese modo el ciclo finalizará. Si esto no ocurriese, se produciría un ciclo infinito. En nuestro ejemplo, el evento que hará falso el while será el ingreso de un 0 por parte del usuario. Y claramente,
no sabemos cuándo lo hará. Pruebe el ejemplo planteado escribiendo el programa correspondiente. Veamos otro ejemplo. En este caso, se debe solicitar el ingreso de un número, asegurando que el valor ingresado por el usuario sea mayor o igual a 0 y menor a 1000. De lo contrario, se debe enviar un mensaje de error y solicitar nuevamente el ingreso del número. El reingreso se debe repetir hasta que el número sea válido. Al final se debe mostrar el número válido que fue ingresado. Pruebe el ejemplo planteado escribiendo el programa correspondiente. Antes de ver el uso del for, es necesario presentarles la función range, ya que vamos a tener que usarla junto con el for para determinados casos. Esta función nos permitirá crear una secuencia ordenada de números enteros. Si solo pasamos un parámetro, nos generará una secuencia de números entre 0 y el valor que le pasemos, sin incluir a este último en la secuencia. Por ejemplo, range 5 nos generará la secuencia 0, 1, 2, 3, 4. Si quisiéramos que nuestra secuencia comience en un número en particular, debería pasar como primer parámetro dicho número. Por ejemplo, range 1,11 nos generará una secuencia formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si necesitamos un incremento particular entre los valores, podemos utilizar un tercer parámetro, que permitirá indicar el incremento que debe aplicar a un elemento para obtener el siguiente de la secuencia. Dicho incremento está establecido por omisión en 1. Por ejemplo, range 2,9,2 nos devolverá una secuencia formada por los valores 2, 4, 6, 8. Por último, si quisiéramos, podríamos generar una secuencia de valores en orden descendente, utilizando un decremento negativo como tercer parámetro. Por ejemplo, range 5,0, -1 nos devolverá 5, 4, 3, 2, 1. Dado que el uso del ciclo for en Python es algo diferente y más amplio al que podemos encontrar en lenguajes convencionales como C o Pascal, comenzaremos viendo un uso de aplicación muy simple y similar al utilizado en los lenguajes mencionados. Entonces, en esta primera instancia, utilizaremos un ciclo for para recorrer una secuencia de elementos de a uno a la vez, y por cada elemento se ejecutarán las acciones que se encuentren dentro del bloque de ejecución del for. Resumidamente podríamos decir que para cada elemento en la secuencia se ejecutarán las instrucciones dentro del for. Cuando todos los elementos de la secuencia hayan sido procesados, el for se dará por finalizado y se continuará con la instrucción siguiente al for, que está fuera de este. Note que luego de la palabra reservada for debe ir el nombre de una variable que irá tomando en cada ciclo uno de los valores que forman parte de la secuencia. Seguido al nombre de la variable va el operador in, que más adelante veremos que tiene otros usos por fuera del for. Supongamos que queremos mostrar los números del 1 al 100 inclusive. Entonces deberíamos generar una secuencia con dichos números, usando la función range
que vimos previamente, y por cada uno de ellos imprimir el valor. Nuestro código en Python sería como el que se muestra en pantalla. Ahora le toca a usted, pruebe el código en su consola. En el siguiente ejemplo, se solicita el ingreso de un número y a continuación se debe informar el resultado de calcular la suma de todos los números pares entre 2 y el número ingresado inclusive. En este caso, debemos utilizar la función range, pero con sus tres parámetros, para poder generar una secuencia de valores cuyo incremento entre ellos sea igual a 2. Observe que la acción dentro del for, utilizada para acumular el total de los valores pares, puede ser escrita de forma resumida, utilizando la notación más igual, que hace referencia a asignar a la variable total pares lo que tenía más el valor que tiene la variable par. Escriba el programa y pruébelo. ¿Qué cree que pasaría si el usuario ingresara como valor -9?